Listo. Moni, ahí te quedaste en la siguiente. En la de electro, porfa. Esta. Sí. ¿Ya puedo empezar, doctora? Perdón. ¿En qué tema estábamos? En estenosis aórtica. Estenosis aórtica. Ok. ¿Ya puedo empezar? Dale 2 minutos, ¿no? En lo que entran tus demás compañeros. Sí. Por favor. Oigan, chicos, hipertensión viene en el Harrison. Yo no lo encontré. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿En dónde? Bueno, les aviso de una vez. Ya está el examen cargado para mañana temprano. Hay 2 exámenes. Hay uno para sexto D y uno para sexto B. ¿Sale? Entonces, tengan cuidado. De todos modos, no los dejen ingresar al otro. El de ustedes está habilitado de 8 de la mañana a 9 con 55 minutos para que los contesten. Y viene de todo, viene de todo. No puse preguntas muy concretas, pero ahí vienen enlazados los casos clínicos. Y espero que les vaya muy bien. Ahora sí, empezamos. Bueno, vamos a ver que en los estudios para la estenosis aórtica, en primer lugar tenemos el electrocardiograma. En casi todos los pacientes, cuando tienen una estenosis aórtica intensa, vamos a observar hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Y en casos muy avanzados, vamos a observar, como podemos ver acá, la depresión del segmento ST con inversión de la onda T. Esto nos va a indicar que existe una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Esto lo vamos a poder observar en D1, en ABL y en las precordiales izquierdas. Sin embargo, mencionaba que no se identifica una correlación muy exacta cuando tenemos un electrocardiograma con estas características y con la intensidad hemodinámica de la obstrucción. También mencionaba que muchos pacientes cuando tienen una estenosis aórtica también tienen hipertensión. Entonces, como sabemos, la hipertensión también nos puede causar la aparición de esta hipertrofia. Y también nos mencionaba que la ausencia de estos signos o la ausencia de esta depresión del segmento ST y la inversión de la onda T no nos iba a descartar de una obstrucción intensa. Bueno, seguimos con la radiografía. En esta nosotros vamos a observar mínimos o nulos cambios durante muchos años. Esto quiere decir que cuando el paciente inicia con este padecimiento, no vamos a encontrar rápidamente los cambios, sino que va a tardar muchos años en evolucionar. Cuando existe una hipertrofia sin dilatación,
Esto nos vamos a observar en la radiografía una redondez del vértice del corazón y eso lo vamos a poder observar en una proyección frontal. También vamos a observar un leve desplazamiento. Este lo vamos a observar en la proyección lateral de la radiografía. La calcificación de la válvula aórtica, esta la vamos a poder observar en una proyección lateral, pero comúnmente lo vamos a observar cuando hagamos un estudio fluoroscópico o por ecocardiograma. El hecho de que no se detecte una calcificación valvular cuando hacemos una fluoroscopía quiere decir que la estenosis aórtica todavía no es tan grave. Y en etapas ulteriores de la enfermedad, conforme se va dilatando el ventrículo izquierdo, vamos a observar signos más intensos de ventriculomegalia izquierda. También vamos a observar congestión pulmonar, agrandamiento de la aurícula izquierda y también agrandamiento de la arteria pulmonar y de las cámaras derechas del corazón. Bueno, también tenemos el ecocardiograma. En este nosotros podemos observar signos de engrosamiento, de calcificación y también podemos observar en este una disminución de la abertura sistólica de las válvulas y también aquí podemos observar o confirmar la hipertrofia del ventrículo izquierdo que ya habíamos visto en la radiografía. Cuando existe un cierre excéntrico de las válvulas aórticas, este es muy importante porque va a ser un signo de una valvulopatía o un signo de la válvula aórtica bicuspidea. Y también en esta es posible que nosotros estimemos o podamos ver el gradiente valvular. Esto lo vamos a hacer mediante un ecocardiograma Doppler. Y esto nos va a ayudar a clasificar el grado de la estenosis aórtica. Cuando la estenosis aórtica es grave, vamos a poder observar en el electrocardiograma un área valvular menor de 1 centímetro. El gradiente medio va a ser mayor de 40 milímetros de mercurio y la velocidad de chorro mayor a 4 metros por segundo. En la moderada, acá la podemos observar, va a ser un área valvular de 1 a 1.5 centímetros y en la leve de 1.5 a 2 centímetros. Esto es muy importante que lo sepamos porque así es como nosotros vamos a clasificar la estenosis aórtica y de esto también va a depender el tratamiento que vayamos a darle a los pacientes. Ahí un comentario nada más. El área valvular, este es un ecocardiograma Doppler. Estamos en modo bidimensional. Entonces, esto es ventrículo izquierdo. Esto de aquí arriba es aorta. Y aquí donde está la flecha roja es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y aquí está el tracto de salida de la aorta. Y eso que vemos ahí de color blanco, esto es la válvula aórtica, ¿sí? Aquí se ven engrosadas, se ven muy blancas, se ve muy calcificada esta valva. Aquí alcanzamos a ver la otra. Y cuando ponemos el Doppler color, obviamente esto es en movimiento, y cuando ponemos el Doppler color, vemos cómo hace un mapa de colores aquí que me habla de una dificultad para el paso. Eso me indica a mí una estenosis, pero pongo un Doppler, un punto de medida en esta región, y entonces me dice qué gradiente hay, cuánto mide acá, y me calcula un gradiente, que es básicamente este gradiente medio del que están hablando. Hay dos formas de evaluar el grado de estenosis. Uno es a través del área valvular y otro es a través de este gradiente, ¿no? Obviamente el chorro es siempre central, a menos que, como comentabas, sea excéntrico, es decir, en vez de que pase por aquí el chorro, probablemente esta valva es más corta y entonces el chorro es lateral, y eso me habla de que la válvula es bicúspide, que tiene una cardiopatía congénita y que tiene una aorta bicúspide, y que eso está modificando la morfología del chorro, pero igual condiciona a largo plazo una esclerosis de esa válvula y un estrechamiento. Gracias. Puedes continuar. La siguiente, por favor.
Bueno, nos mencionaba que la utilidad de la ecocardiografía va a ser para identificar anormalidades valvulares que coexistan junto con la estenosis aórtica. También nos va a servir para diferenciar la estenosis aórtica valvular de otras formas de obstrucción que tenga el flujo de salida del ventrículo izquierdo. También nos va a servir para medir las dimensiones de la base de la aorta y la aorta ascendente proximal. Las mediciones de la aorta, son particularmente importantes en los pacientes que tienen una enfermedad de la válvula aórtica bicuspida, como mencionaba la doctora. La siguiente, por favor. Aquí también vamos a tener una ecocardiografía de estrés con dobutamina. Esta va a ser útil para evaluar a los pacientes con estenosis aórtica que tienen una disfunción sistólica intensa del ventrículo izquierdo. En estos pacientes puede ser difícil juzgar la intensidad de la estenosis aórtica. También va a ser útil en los pacientes cuando tienen una estenosis aórtica grave, con un gradiente medio relativamente bajo, a pesar de que la fracción de eyección sea normal. Y en estos pacientes, pues puede ser muy intensa o muy grave la estenosis aórtica o no. En esos pacientes es muy importante realizar o optimizar los intentos de controlar la tensión arterial sistémica y después volver a realizar otra ecocardiografía Doppler. La siguiente, por favor. Bueno, cuando nosotros vamos a realizar un cateterismo, esto no es tan común que se realice. Vamos a realizarlo únicamente cuando nosotros no tengamos un diagnóstico certero con los estudios que ya realizamos del electrocardiograma, de la radiografía y de la ecocardiografía, que no tengamos o tengamos duda en el diagnóstico. En estos pacientes lo vamos a realizar. También vamos a tener indicaciones cuando los pacientes tienen enfermedad multivalvular. En ellos vamos a definir la participación de la deformidad valvular y esto nos va a facilitar la planeación del tratamiento. También en los pacientes jóvenes asintomáticos tienen una estenosis aórtica no calcificada. En eso nos va a servir para definir la gravedad de la obstrucción de flujo de salida del ventrículo izquierdo. Y por último, en los pacientes en quienes se sospecha de una obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, que tal vez no sea a nivel de esta válvula, sino que sea supra o infravalvular. Perdón, el cateterismo es realmente en estos tiempos donde la ecocardiografía ha avanzado tanto, tenemos ecocardiografía bidimensional, tridimensional, realmente son pocos los casos que quedan con duda de dónde está la lesión. Y entonces, cuando ya se ha definido por ecocardiografía que ese paciente tiene una estenosis grave y que debe de operarse, es protocolo que a pacientes mayores de 45 años, 44 años, se les realice cateterismo, pero desde el punto de vista de la coronariografía. Acuérdense que hay cateterismos que son para medir presiones, como son los cateterismos derechos, hay ventriculografías, hay aortografías y hay coronariografías. Entonces, la coronariografía, que básicamente sería el hecho de ver cómo están las arterias coronarias, se realiza como parte de un protocolo prequirúrgico, cuando el paciente ya está definido que va a ir a cirugía. O también, no sé, adelante, si me hablas del procedimiento, los procedimientos que se ofrecen actualmente por esta vía percutánea, cuando el paciente ya sabemos que tiene estenosis aórtica y se puede manejar no con una cirugía, sino con un procedimiento percutáneo, entonces también son llevados a este procedimiento, ¿no? Sí, se menciona más adelante. Ok. Vamos. Bueno, siguiendo con la evolución natural, mencionaba que en los pacientes con estenosis aórtica grave solían morir entre el 7º y 8º decenio de la vida. Acá podemos ver una tabla basada en los estudios post-mortem en los pacientes antes de disponer de un tratamiento quirúrgico, o sea, si se deja nada más pasar la enfermedad, el lapso de promedio hasta su fallecimiento después de que iniciaron los síntomas.
Acá podemos observar que cuando los pacientes iniciaron con angina de pecho, sin ningún tratamiento, su fallecimiento fue de 3 años, el síncope igual de 3 años, disnea de 2 años, insuficiencia congestiva cardíaca de 1.5 a 2 años, y también mencionaba que en más del 80% de los pacientes que fallecieron por estenosis aórtica, los síntomas persistieron menos de 3 años. Y los adultos que fallecieron por estenosis aórtica valvular, la muerte en un porcentaje de 20% fue muerte súbita, y posiblemente esto fue consecuencia de una arritmia. Así es. Bueno, vamos a iniciar con el tratamiento de la estenosis aórtica, y es muy importante que nosotros sepamos que cuando tenemos un paciente con estenosis aórtica grave, aunque este no presente síntomas, vamos a evitar la actividad física agotadora y los deportes de competencia. Y también vamos a tener un gran cuidado de evitar la deshidratación y la hipovolemia en estos pacientes para que impedir que disminuya significativamente el gasto cardíaco. Los medicamentos utilizados para la hipertensión van a ser, bueno, tendemos a tener cuidado con los antihipertensivos o para cuando tiene una coronariopatía sobreañadida. En estos vamos a utilizar bloqueadores y IECA. Estos no van a ser muy agresivos para el paciente, pero debemos tener cuidado y ir administrándolos en dosis bajas. La nitroglicerina, me pasa la siguiente, por favor. La nitroglicerina va a ser útil para calmar la angina de pecho en pacientes con coronariopatía sobreañadida. También nos mencionaba que cuando nosotros vamos a indicar el uso de estatinas, ya que estas van a mostrar una evolución mucho más lenta en la calcificación de las valvas. También nos va a ayudar a la disminución del área valvular aórtica. Esto nos mencionaba que había un estudio que en los pacientes en que se administraban estas estatinas disminuía la evolución que en los pacientes que no la utilizaban. El empleo de las estatinas debe continuar y va a tener una justificación sobre la prevención primaria y secundaria de los problemas de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces siempre vamos a utilizar las estatinas. Bueno, okay. Algo importante nada más de la diapositiva anterior. Recuerden que la estenosis aórtica, el problema es que el orificio de salida a la circulación mayor está obstruido. ¿Y qué va a condicionar esto? Pues un bajo gasto cardíaco general. Los pacientes, por eso los síntomas principales son síncope, insuficiencia cardíaca y angina, ¿sí? El paciente, por ejemplo, ayer me hablan, es un paciente que tiene una estenosis aórtica crítica con un área valvular de 0.4 centímetros. O sea, el área valvular aórtica es de 4 milímetros. Y este paciente está haciendo angina, pero lo único que tiene es la estenosis aórtica. Y entonces el médico se estresa porque tiene angina y le quiere dar vasodilatadores y le quiere dar nitroparche y subir. Pero el problema no es la coronariopatía. En este caso, el problema es que la válvula está muy cerrada y entonces no perfunde ni siquiera las coronarias. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Pues un cambio valvular. En este caso no hay de otra. Cuando la estenosis aórtica es tan severa y está dando tantos síntomas, el pronóstico del paciente se reduce a un 50% a 5 años, una sobrevida de más o menos 5 años, el 50% de los casos. Y si tienen síntomas, como lo comentabas, de angina, de síncope, pues van a reducir su sobrevida. Entonces, estos casos, el problema de la angina no es por esclerosis coronaria, el problema es la reducción del área valvular. Las estatinas no reducen la obstrucción coronaria, no va por ahí en este caso, es para reducir la calcificación de la válvula,
pero cuando el área valvular ya es tan crítica, bueno, poco efecto tienen, ¿no? La nitroglicerina solamente en caso de que tenga una aterosclerosis, como bien lo dijiste, si no tampoco tiene un beneficio porque va a reducir más el gasto cardíaco. Entonces, estos pacientes cuando llegan a un punto, si no se decidieron tratar con cirugía, pues van a fallecer. No hay un tratamiento que los cure farmacológico, tiene que ser quirúrgico. Definitivamente el tratamiento en estos casos debe ser quirúrgico, los debemos elegir tempranamente para modificar ese pronóstico que tienen por los síntomas cuando se presentan, ¿no? Ya, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, acá podemos observar un algoritmo de las estrategias de tratamiento y la asistencia que le vamos a dar a los pacientes con estenosis aórtica. Es muy importante que realicemos sistemáticamente una angiografía coronaria en el paciente antes de que realicemos una operación. Bueno, según sea la edad del paciente, los síntomas, los factores de riesgo coronario, vamos a ver acá en el algoritmo que vamos a realizar un tratamiento quirúrgico, como lo mencionaba la doctora. En este caso va a ser un reemplazo de la válvula aórtica por cirugía o puede ser por transcatéter. Los pacientes que no cumplen los criterios de intervención, vamos a tener que vigilarlos de forma periódica porque esta estenosis aórtica va a ir avanzando y va a llegar el momento en que necesitemos darle un tratamiento quirúrgico. Acá se divide en clase 1, clase 2A y clase 2B. En los pacientes cuando tienen una clase 1, vamos a emprender la cirugía. En la clase 2 también se puede realizar la cirugía. En la clase 3 debemos de 2B, perdón, vamos a ver las consideraciones. Acá menciona varias etapas, como son la etapa A, B, C, C1, C2, y cada una va a tener una correspondencia dependiendo del grado de gravedad de la estenosis. En pacientes que se encuentran asintomáticos con una estenosis aórtica calcificada y una obstrucción grave, vamos a vigilarlos con mucho cuidado en busca de una aparición de síntomas. Esto va a ser mediante ecocardiogramas seriados y vamos a buscar un deterioro de la función del ventrículo izquierdo. Aquí la cirugía va a estar indicada en los pacientes, acá como podemos ver en la primera, con estenosis aórtica grave que sean asintomáticos. Cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea menor del 50%, va a estar indicada una cirugía, así como también los pacientes con estenosis aórtica grave. En etapa de 1 quiere decir que los pacientes son sintomáticas con estenosis aórtica intensa y un gradiente valvular elevado. Aquí menciona que la media va a ser de menor de 40 milímetros, mayor de 40 milímetros de mercurio. La cirugía contra la enfermedad mencionaba la enfermedad aneurismática, va a ser recomendable cuando los diámetros aórticos son menores de 4.5 o de 5 centímetros y también cuando los pacientes tienen un antecedente familiar de que hayan tenido una catástrofe aórtica, mencionaba, y para otros que van a presentar crecimiento rápido del aneurisma. El crecimiento rápido mencionaba que era mayor de 0.5 centímetros por año. Acá del lado derecho podemos observar los individuos con una estenosis aórtica moderada o grave asintomática. Estos los vamos a referir para una colocación de un injerto o derivación de las arterias coronarias y estos también van a ser sometidos a un reemplazo de la válvula aórtica. En personas con insuficiencia cardíaca y el riesgo de este reemplazo va a ser muy poco, pero dependiendo de la edad del paciente va a ir aumentando. O si hay una revascularización coronaria, también nos va a aumentar el riesgo de una cirugía. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, pues acá tenemos las indicaciones que ya les mencionaba. Y la siguiente, por favor. Vamos a observar las indicaciones. La anterior, ponme la anterior.
Nada más algo importante aquí. Dice reemplazo de válvula aórtica por cirugía o transcatéter. El transcatéter está indicado cuando la estenosis aórtica es moderada o grave y ok, perdón, pensé que decía algo más. Son referidos para la colocación del injerto. No, en este caso, la transcatéter solamente es cuando es la lesión a la aorta únicamente, sin otras lesiones coronarias, ¿no? Sin otras cirugías agregadas que requieran, como puede ser, ahorita que decías la enfermedad neurismática, quiero entender que estás hablando del aneurisma aórtico, pacientes que además de la lesión aórtica, tienen lesión en la pared del vaso y requieren a veces un tubo valvulado y una prótesis, ¿no? En este caso, obviamente, está indicado en la cirugía. Ya. Listo. Bueno, vamos a tener indicaciones para el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica por transcatéter. En esta vamos a tener indicaciones relativas como una respuesta normal al esfuerzo de banda sin fin. Como les mencionaba, cuando la evolución de la estenosis aórtica es rápida, cuando queda obstaculizado el acceso urgente a la atención médica y cuando tenemos una estenosis aórtica muy grave, como veíamos en la tabla del ecocardiograma, que la velocidad de chorro sea mayor de 5 metros por segundo y bajo riesgo operatorio. También cuando tengamos una hipertrofia del ventrículo izquierdo excesiva, pero que el paciente no tenga hipertensión arterial, porque esto nos podría confundir. Esta intervención o la intervención quirúrgica debe realizarse en un plazo muy breve, o sea, desde que lo diagnosticamos, debe pasar al máximo de 1 a 3 meses después de que iniciaron los síntomas. En personas con estenosis aórtica grave de gradiente de flujo bajo, cuando tiene una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el riesgo de mortalidad va a ser mucho mayor, como ya lo veíamos anteriormente. Entonces, por eso tenemos que actuar rápido para este tratamiento, si no, pues nuestro paciente podría morir. Y pues también mencionaba que el pronóstico del tratamiento para estos pacientes, cuando es un tratamiento médico, ya lo mencionaba la doctora, es un pronóstico muy malo, entonces por eso necesitamos realizar el reemplazo valvular, que sería lo más indicado en estos pacientes. La cifra de mortalidad va a depender del estado clínico, como lo mencionábamos, y el estado hemodinámico del paciente antes de la intervención. Acá muestra los índices de mortalidad después de una cirugía de la válvula aórtica, y va a aumentar la mortalidad cuando nosotros tengamos una operación del reemplazo de la válvula aórtica y añadido un reemplazo de la válvula mitral. Pero creo que la doctora mencionaba que no está indicado realizar los dos al mismo tiempo, sino que debemos de ver cuál es la más grave. Eso mencionó, ¿verdad, doctora? Perdón, no escuché esa última parte, que debes hacer el reemplazo valvular aórtico y mitral. No, cuando se realiza esto se aumenta el riesgo, entonces lo indicado es ver cuál es la más grave y realizar solo uno. No, lo que les comentaba la vez pasada era en la coronariografía, cuando se hace el cateterismo por un infarto, se trata la arteria culpable, nada más, pero las otras lesiones se dejan pendientes. Aquí en las válvulas, como la cirugía es pues riesgosa ya de por sí, obviamente entramos sabiendo que el tiempo de cirugía va a ser mayor y el riesgo de falla cardíaca es muy alto y falla renal. Pero se tratan ambas lesiones, ambas válvulas o cirugía. Se hace cirugía de revascularización más cambio valvular o cambio valvular mitral y aórtico o resección del aneurisma aórtico y prótesis. Entonces, se hacen en la misma cirugía porque no hay tiempo de someter a un segundo evento al paciente, es mucho riesgo. Pero obviamente, así como lo dice aquí, mientras más procedimientos le hagas, más riesgos tienes de mortalidad por el tiempo que implica la anestesia, el tiempo de derivación extracorpórea y el riesgo de sangrado, ¿no?
Listo. Bueno, la valvuloplastía percutánea con globo aórtico está indicada en niños, adultos jóvenes con estenosis aórtica congénita que aún no estén calcificados. En estos pacientes va a ser preferible la valvuloplastía percutánea y no una cirugía. Esta no se utiliza mucho como tratamiento en adultos cuando la estenosis aórtica es calcificada y grave, porque esto nos va a dar un riesgo muy elevado de que se vuelva a producir una estenosis aórtica. Y el riesgo de complicaciones es muy alto también en este método, entonces por eso se va a indicar en solo pacientes jóvenes y en niños que ya sea una estenosis aórtica congénita. También se va a practicar sistemáticamente como parte del procedimiento del reemplazo transcatéter y de válvula aórtica. Y ahorita nuestra compañera nos va a explicar este procedimiento. Nada más un comentario. La valvuloplastía percutánea es un procedimiento que se viene haciendo desde hace muchos años. Y eso simplemente es llegar a la válvula aórtica con un globo. Esto es vía percutánea, como un cateterismo, se ingresa por arteria femoral, se introduce un catéter mucho más grueso con un globo, se llega a la válvula, se introduce el globo, se distiende y básicamente es romper, ¿no? Romper esa válvula. Por eso es que es más frecuente en niños y adultos jóvenes que tienen una aorta bivalva, que operarlos a los 20, 30 años significa que quizás a los 45 van a requerir otra cirugía. Entonces se opta por hacer esto nada más, romper un poco la válvula, y sabemos que al final de cuentas estos pacientes van a meritar una cirugía de cambio valvular, probablemente, ¿no? O sea, esto es un tratamiento temporal para retrasar el tiempo de la cirugía. Y debe tener ciertos criterios, sobre todo que no esté calcificada la válvula, porque si no, al romperla se pueden ir pequeños fragmentos de calcio hacia el cerebro principalmente, ¿no? Vamos a lo que sigue. Doctora, yo tengo una duda. Dígame. En estos casos, en estos pacientes, bueno, de lo que he visto, la mayoría, o bueno, no presentan como tal sintomatología o signos tan específicos. O sea, no sé si me explico. Y, por ejemplo, si llegaba un paciente con estos como soplos o lo que podamos encontrar, lo referimos de inmediato con el cardiólogo, porque pues nosotros los médicos, los médicos generales no pueden hacer mucho, ¿no? La mayoría termina en cirugía. Sí, la verdad es que cuando estos pacientes, así tengo, la verdad es que estos pacientes muchas veces llegan sin síntomas. Acuérdense que esto es una evolución lenta y el paciente a veces lo encontramos, lo notamos por el soplo. Estos pacientes con estenosis aórtica tienen un soplo muy evidente, es muy intenso. Y entonces el médico general, el médico familiar, el médico de primer contacto se da cuenta por la intensidad del soplo aórtico que encuentra. Y obviamente que ahí lo que ustedes pueden hacer es como tomar un electro, solicitar una radiografía y evaluar qué tantos cambios hay. Tampoco es creyente, o sea, tampoco es 100% efectivo que si el electro y la radiografía están normales no tienen nada, pero por lo menos podrían orientarse hacia la gravedad, qué tan prioritario es que lo valore un cardiólogo y le realice un ecocardiograma. Todo paciente que sospechamos que tiene una estenosis aórtica, porque el soplo es muy intenso, debemos hacerle un ecocardiograma, que es el que va a decidir en qué momento se va a manejar con un procedimiento de este paciente, ¿no? Muchas veces hablan del gradiente transaórtico. Muchas veces cuando el paciente llega con nosotros tiene un gradiente de 20. En ese momento no es candidato a una cirugía.
Entonces, en ese momento empezamos con las estatinas, empezamos con los IECAs, empezamos con el tratamiento que se requiera y vamos vigilando cada año, cada 2 años con ecocardiograma hasta que el paciente llegue al tiempo de cirugía, ¿no? Pero lo ideal sí siempre es canalizarlo al cardiólogo. Por lo menos cuando ustedes escuchen un soplo de esclerosis, determinar que si es un soplo intenso, es porque la válvula probablemente esté más estenosada de lo debido, ¿no? Hay soplos de esclerosis aórtica también. Hay abuelitos de 70, 60 años que tienen un soplo ahí muy discreto de esclerosis aórtica, que eso no implica una estenosis severa, ¿no? Pero los soplos de estenosis aórtica severa son muy evidentes, son brillantes, son muy intensos. No queda duda. Eso sí, los van a oír, pero hasta distancia. Entonces, cuando sean intensos, ahí sí vale la pena canalizar al paciente, al cardiólogo. Gracias. Listo. Bueno, pues el siguiente tipo de tratamiento sería el reemplazo transcatéter de válvula aórtica, que preferentemente se utiliza en adultos con riesgo quirúrgico prohibitivo o grande. Este tipo de tratamiento, este reemplazo, se realiza más a menudo a través de la vía transfemoral, como lo mencionó la doctora, pero también tenemos, pues se han utilizado otro tipo de vías que serían las vías transapical del ventrículo izquierdo, lo que sería la subclavia, la carotilla y la aorta ascendente. Y este reemplazo pues utiliza 2 sistemas, ya sea válvula con globo expandible o válvula autoexpandible, como se pueden ver en las imágenes. Estos 2 sistemas nos van a dar lo que sería nos van a colocar lo que sería una prótesis pericárdica. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los 2 tipos de sistemas que había mencionado. La que se utiliza con globo aórtico, pues se realiza bajo estimulación eléctrica que se realiza en el ventrículo derecho y se realiza como primera etapa para crear un orificio que sea lo suficientemente amplio para poder acomodar la prótesis. Este tipo de trasplante conlleva un peligro de apoplejía temprana y una mayor incidencia de insuficiencia aórtica que es paravalvular. Y en lo que sería la válvula autoexpansible, pues vamos a tener un mayor bloqueo cardíaco que pues obliga a la colocación de un marcapasos permanente. Este es más que nada un riesgo que se corre al utilizar este tipo de sistema. Y pues la bibliografía nos menciona que las características de rendimiento de la válvula de ambos tipos pues son excelentes cuando se habla de un pronóstico de más de 5 años. Siguiente. Bueno, pues eso sería todo de lo que sería la estenosis aórtica y pues ahora nos vamos a adentrar a lo que sería la insuficiencia aórtica. ¿Me puedes poner la diapositiva anterior nada más, por favor? Otra vez, tenemos aquí las 2 condiciones. O sea, tenemos 3 opciones de tratamiento. Tenemos la valvuloplastía, como su nombre lo dice, es hacerle nada más una plastía, romper un poco la válvula con globo aórtico, que esa se prefiere en pacientes jóvenes, niños o adultos jóvenes que no tengan calcificación de la válvula, cuyo objetivo es retrasar el tiempo de la cirugía y, y que puede llegar a generar una insuficiencia aórtica como secuela de esta ruptura valvular. 2, tenemos la cirugía de cambio valvular aórtico, la cirugía de corazón abierto, que esa requiere de una derivación extracorpórea y que obviamente es una cirugía de alto riesgo, considerando que la mayor cantidad de pacientes con estenosis aórtica actualmente son por esclerosis de la válvula, por enfermedad degenerativa, pues tenemos que nuestra población con estenosis aórtica, pues es mayor de 70, 80 años. Y entonces estos pacientes, imagínense un abuelito de 80 años que se somete a una cirugía, puede ser un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, actualmente para estos pacientes que tienen ciertos riesgos, que son más frágiles, pacientes que tienen falla renal, pacientes que tienen insuficiencia hepática, pacientes que tienen un riesgo cardiovascular total muy alto, porque tienen
a otros factores de riesgo que van a deteriorar su recuperación postquirúrgica. Entonces, estos pacientes, si cumplen con ciertos requisitos, pueden ser parte de esta válvula, parte de este procedimiento de la TAVI, se le llama el implante de la válvula aórtica transcatéter, que es la válvula autoexpandible, ¿no? Obviamente esto se coloca en una sala de hemodinamia con un procedimiento que es muy delicado porque debe colocarse precisamente en un sitio donde no afecte la corredera microaórtica, donde no afecte el nodo sinusal, donde no afecte, perdón, más que el nodo sinusal, la conducción auriculoventricular, y que no vaya a generar también embolismos de material calcificado. Entonces, eso es un procedimiento que ya tiene unos años haciéndose, que apenas estamos viendo cuáles van a ser las secuelas de esto, porque todavía no llegamos a esos 5 años para ver qué va a pasar después, qué pacientes van a requerir un cambio. Por eso es que se utilizan pacientes con una necesidad de una válvula, pero con una sobrevida también no muy larga, ¿sí? Son pacientes de alto riesgo que quizás su sobrevida no es mayor de 10 años, porque no, al momento no sabemos si se va a recolocar otra válvula sobre esa que ya tienen, o si falla, ¿qué va a suceder? Están en esas situaciones, ¿no? Entonces son las tres posibilidades: la valvuloplastía, el cambio valvular aórtico, o la TAVI, que es el implante de la válvula aórtica percutánea. Los tres son efectivos haciéndose en forma correcta, y al final de cuentas, pues bueno, el objetivo es abrir esa área valvular lo más posible para reducir el riesgo de muerte súbita en estos pacientes. Listo. La siguiente, por favor. Bueno, como definición tenemos que la insuficiencia aórtica se produce por el cierre defectuoso de lo que es la válvula aórtica, que nos va a generar una regurgitación de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, pues en cada latido. Esta fuga de sangre genera una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo que pues con el tiempo se puede dilatar. Siguiente. Gracias. Bueno, como etiología, pues vamos a tener que puede ser causada por valvulopatía primaria o por enfermedad de la raíz de la aorta. Entre las valvulopatías primarias, pues podemos tener la congénita, como se ve en la tablita, que puede ser una valvulopatía aórtica bicúspide o fenestraciones congénitas que pues terminan por desarrollar insuficiencia aórtica. Tenemos endocarditis infecciosa, que pues nos puede causar perforación o erosión de lo que sería la válvula aórtica o de otras. En la enfermedad reumática pues se va a presentar un engrosamiento, una deformidad y un acortamiento de lo que son las valvas, y esto pues nos va a impedir que la válvula se abra de forma adecuada en la sístole y se cierre de forma adecuada en la diástole. También pues puede ser por un prolapso, que puede ser que en el 15% de los pacientes se presenta cuando tienen una comunicación interventricular. También se puede presentar de forma aislada o en pacientes que tengan degeneración mixomatosa. También puede ser traumática en presencia de sífilis o espondilitis, que pues pueden mostrar cicatrices y esto pues retraerse y agravar más lo que sería la insuficiencia aórtica. Y pues entre las enfermedades de lo que sería la raíz de la aorta se pueden ver ahí en la tabla, que nos van a provocar lo que sería una dilatación extraordinaria, o sea, muy grande de lo que sería pues el inicio de la aorta, y pues esto nos puede provocar el reflujo de sangre. Siguiente, por favor. Bueno, en la fisiopatología, bueno, vamos a tener que la regurgitación de la sangre procedente de la aorta nos va a llevar a una sobrecarga de volumen y a una presión aumentada en lo que es el ventrículo izquierdo. Y aquí, pues, lo que hace la FEBI, lo que es la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo,
pues va a aumentar para mantener el gasto cardíaco. Existe una hipertrofia, ya sea excéntrica, que es inicialmente, pero también se puede dar una intrínseca del ventrículo izquierdo para mantener lo que sería la FEBI y también lo que sería la presión. Este aumento de lo que sería este aumento de lo que sería la FEBI y del volumen y de lo que sería la hipertrofia, pues va a ocasionar una hipertensión arterial sistólica, pues una hipertensión, o sea, va a aumentar la tensión arterial sistólica y va a haber una disminución de la presión arterial diastólica debido pues al flujo retrógrado que se va a presentar en este tipo de patologías. Y este aumento de la sistólica y esta disminución de la diastólica nos va a producir un incremento de lo que sería la presión de pulso. Y pues esto nos daría como resultado una insuficiencia aórtica. Ahorita pues veríamos más o menos las diferencias que se presentan cuando la insuficiencia aórtica es crónica y cuando es aguda. Siguiente, por favor. Cuando la insuficiencia aórtica es aguda, pues vamos a tener que el ventrículo todavía no se ha adaptado a esta sobrecarga de volumen que se va a presentar. Entonces, como pueden ver ahí en la imagen, pues lo primero es lo que ya había mencionado, que va a haber un gran volumen y pues ya que esto es agudo, el ventrículo izquierdo sigue de tamaño normal y la distensibilidad es normal o está disminuida. Entonces, lo que hace aquí el ventrículo para tratar de compensar este aumento de volumen, pues sería aumentar lo que sería la contractibilidad de la frecuencia cardíaca para poder mantener el gasto cardíaco. Pero como todavía no está preparado, pues no lo logra al 100%, entonces va a haber una reducción de lo que es el gasto cardíaco. Y pues esto nos va a llevar como manifestaciones a una isquemia con edema pulmonar, a un shock cardiogénico o de miocardio. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es la crónica, aquí como pueden ver en la imagen también, el ventrículo izquierdo ya está como que adaptado, podemos decir, a esta gran presión que sufre y pues ya está hipertrofiado, entonces como que ya está acostumbrado a recibir este tipo de sobrecarga, entonces el gasto cardíaco se puede mantener por un gran periodo de tiempo. Por lo tanto, los pacientes pueden estar sintomáticos por mucho tiempo, pero este tipo de compensación pues tiene un momento en el que deja de ser suficiente y se vuelve deficiente. Y aquí es cuando el paciente ya va a comenzar a presentar los síntomas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el 75% de personas que tienen insuficiencia aórtica, pues el libro nos maneja que son varones y que en las mujeres predominan los que tienen insuficiencia aórtica de valvular primaria con relación a la enfermedad reumática. La insuficiencia aórtica se puede presentar de forma aguda, intensa o crónica. En la aguda, pues puede surgir a muy breve plazo, que ya había mencionado que es porque el corazón todavía no se ha adaptado o todavía como que entra en, como que no se adapta, entonces como que el aumento de flujo todavía no puede mantener el gasto cardíaco, entonces se presenta edema pulmonar porque puede haber una regurgitación desde hacia lo que sería la circulación pulmonar desde la válvula. Entonces puede haber edema pulmonar, choque cardiogénico o ambos trastornos. En la intensa pues va a haber un dolor anginoso que puede ser en reposo o esfuerzo, duradero y no mejora con nitroglicerina sublingual. Y en la crónica, pues ya había comentado que es un periodo de tiempo en el que los pacientes son asintomáticos, incluso puede ser de 10 a 15 años, pero que al momento de esta compensación ser deficiente van a comenzar las manifestaciones que pues pueden ser palpitaciones, golpeteo percibido en la cabeza, que es lo que nos comentaría el paciente. Siguiente, por favor. Un comentario nada más, un comentario. Resulta que la fiebre reumática, ya lo hemos comentado, la fiebre reumática genera un daño valvular por reacción cruzada por el estreptococo. Entonces, la insuficiencia aórtica
es la segunda valvulopatía más frecuente de la fiebre reumática. La fiebre reumática afecta principalmente a la válvula mitral y en segundo lugar a la aórtica, ¿no? Entonces, muchos casos de insuficiencia aórtica están ligados al daño mitral, a un daño mitral. Eso es más frecuente en las mujeres. Los hombres tienden a tener más insuficiencia aórtica pura. No por reumático, sino por un daño, por ejemplo, por una aorta bivalva que sufrió una endocarditis y que entonces ahora tiene una insuficiencia aórtica solo con daño de la válvula aórtica, ¿sí? Esa es la condición. Dos, la insuficiencia aórtica aguda no permite toda esa compensación de la que tú hablaste en el ventrículo. O sea, el paciente tiene un corazón sano y de repente, supongamos por un trauma, tiene ruptura de las valvas y entonces hace una insuficiencia aórtica aguda que le va a generar un deterioro hemodinámico muy severo y eso lo va a poner en alto riesgo de muerte, ¿no? Son pacientes que no estaban adaptados y eso les condiciona una evolución muy tórpida. Cuando el paciente lleva una evolución crónica, cuando la insuficiencia aórtica va evolucionando a través de los años, y como bien lo comentaba, son patologías que duran muchos años en llegar a la etapa final, 10, 15 años para llegar a una etapa final, ¿no? Esos pacientes que tienen insuficiencia aórtica crónica van a tener una evolución tan lenta que a veces nos olvidamos de que tiene una patología que requiere de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Al final de cuentas, todos van a ameritar un tratamiento quirúrgico y vamos a ver después los tiempos. Pero algo importante también que quería recordarte es ese diagrama de la fisiopatología hablaste de una presión de pulso amplia. Estos pacientes tienen cifras de sistólicas altas y diastólicas bajas, por eso tienen el pulso amplio, ¿no? La diferencial de pulso amplio, 160-60, 170-50, tienen esa diferencia de presión por la fisiopatología misma. Listo, puedes continuar, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que sería... Ok, lo vamos a dejar aquí, Liana. Me estoy dando cuenta que ya son 8:55. Lo vamos a dejar aquí en la presentación clínica, para que no interrumpamos mucho. Entonces, jóvenes, mañana les dejo ahí su examen de 8 a 9, está abierto para ustedes. Y no sé, el 4, no creo, ni 4 ni 5, no voy a poder estar con ustedes. El viernes 6, espero yo que sí, de todos modos les aviso, ¿no? Para continuar con estos temas. Si hay alguna duda mañana, me avisan, dicen y lo revisamos.